Ahora sí, por favor, vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer los versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Muy bien. Listos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ese es el amén, así que vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar felizmente expuestos a la luz y al poder de tu palabra. Por ella, Señor, nuestra mente es renovada, nuestra vida es santificada y también esta iglesia es edificada como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Por tu palabra, Señor, hoy veremos con mayor claridad las verdades espirituales, pues tú las revelarás a nuestro corazón. Por eso confiamos en ti, Espíritu de Dios, para que la palabra del Señor sea como la lluvia que riega la tierra. La viña del Señor en este lugar sea también regada por esta palabra. Y cuando sea necesario, Señor, que tu palabra actúe como un fuego consumidor, o como un martillo que quebranta la roca, o como una espada de doble filo, pues tú conoces, Señor, la necesidad y la condición de cada uno de tus ovejas. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres el Espíritu de verdad enviado para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Pero sobre todo estás aquí para que nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre nosotros y sea glorificado en medio de su pueblo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros en esta mañana, por tus ángeles, Señor, a nuestro alrededor. Oh Dios, gracias por la obra que harás entre nosotros. Gracias por esa sangre preciosa por la cual estamos rociados. Una vez más, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que vienen de lo alto. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No podía faltar en esta serie sobre el evangelismo hablar de la Gran Comisión. Teníamos que hablar sí o sí en algún momento, que por cierto estamos llegando ya casi al final de esta serie, sobre el evangelismo y la Gran Comisión. Es un aspecto de la vida cristiana muy, muy, muy importante. Y la Gran Comisión no es otra cosa que el llamado que hace nuestro Jesús resucitado a todos sus seguidores de hacer discípulos a todas las gentes en todos los pueblos del mundo. Eso es la Gran Comisión. Y este es más que un llamado, es una orden, un mandato, un imperativo de parte del Señor que, como hablamos del evangelismo, es ineludible. No podemos escapar de este mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Así que hablaremos y conoceremos acerca de lo que significa ser discípulos, a reconocer quién es un discípulo del Señor y cómo se hacen esos discípulos. Quiero empezar leyendo el verso 18 con usted, que es por donde hemos empezado nuestra lectura del día de hoy, donde el Señor Jesús, ya resucitado, Él, entre sus últimas palabras,
les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien, hasta ahí. Esto es lo primero que quiero mencionarles. Quiero hablarles acerca sobre qué se fundamenta la Gran Comisión. ¿Sobre qué se establece la Gran Comisión? Viendo la Gran Comisión, se establece sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Él claramente ha dicho allí que toda potestad le ha sido entregada, ¿por quién? Por su Padre, en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cómo es que esto sucedió? Bueno, esto sucedió porque el Señor en la cruz del Calvario consumó la obra de redención. De hecho, las últimas palabras del Señor antes de entregar su espíritu fue: consumado es. Y con ese término el Señor estaba expresando que había cumplido la misión por la cual el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre a la tierra. Y en esa cruz, el Señor consumó la victoria sobre el pecado, derrotó el poder del pecado. En esa cruz el Señor venció y derrotó a Satanás y todas sus huestes de maldad. Y en esa cruz el Señor también consumó la victoria sobre la muerte. Derrotó a todos nuestros enemigos. Y en esa cruz el Señor, con su sacrificio, consumó, estableció el nuevo pacto de Dios. Todo hizo eso en la cruz. Él cumplió su misión. Y todo fue consumado en su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que cuando Él termina su misión, el Señor es ascendido a los cielos, y allí es donde el Señor es coronado en gloria y majestad. Se le dio ese nombre que es sobre todo nombre, y es ahí donde el Señor declara y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que esa es la base sobre la cual descansa la Gran Comisión, y eso debería usted tenerlo presente si usted cumple esta Gran Comisión. Descansa sobre la autoridad, la autoridad de Cristo. Bien, ahora Jesús dijo: vayan. Así que lo que está diciendo es que la misión ahora comienza. El Señor Jesús consumó e hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y una vez consumada su obra en la cruz, dijo: bien, ahora les toca a ustedes. Ahora les corresponde a ustedes. Yo he hecho lo que ustedes jamás hubieran podido hacer, pero de aquí para adelante, ahora les toca a ustedes. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes en todos los pueblos de la tierra. Bien, ahora, ¿qué significa ser discípulos? Por favor, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Y leamos desde el verso 19 al 21. Hechos 14, versículo 19 al 21. ¿Qué significa ser discípulos? ¿Qué es lo que abarca ser discípulos? Bien, veamos cómo el libro de los Hechos nos ayuda a entender qué cosa es hacer discípulos. Hechos 14, versículo 19 al 21. Dice la Escritura: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, eso es predicar, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿y de qué? La gran comisión es hacer discípulos. Ahora, esa es la misma expresión que estamos encontrando en el verso 21.
Y leemos ahí que el apóstol Pablo tuvo una experiencia lamentable en la ciudad de Listra. Y es que lo han apedreado y lo han arrastrado apedreándolo y ha quedado como muerto. Bueno, algunos piensan que realmente murió, pero ha quedado como muerto. Ahora, solo uno imagina el momento que Pablo está viviendo en esa escena. Y Pablo en ese momento tal vez pudo recordar lo que vio que le hicieron a Esteban, porque Pablo estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Apedrear a una persona, lapidar a una persona, era una de las formas en que ejecutaban a alguien, es decir, le daban muerte a alguien. Y creo que estos hombres que apedrearon a Pablo confiaron que realmente lo habían matado. Por eso muchos piensan que realmente Pablo murió aquí. De hecho, déjenme decir algo, algunos piensan que es en este momento, y ahí cuando Pablo prácticamente es como que está muerto, que luego él escribe y dice, yo no sé, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado al paraíso de Dios. Lo cierto que Pablo debe haber recordado cómo apedrearon a Esteban, cómo murió bajo esas piedras, y no eran piedras pequeñas, y lo mataron. Ahora Pablo está teniendo la misma experiencia. Y él está como muerto, pero luego que lo dejaron pensando que realmente estaba muerto, o tal vez sí lo estuvo, lo cierto es que el resto de los discípulos lo rodean. Y Pablo se pone en pie. Sale de Listra y se va a la ciudad de Derbe. Y es ahí, en la ciudad de Derbe, donde leemos este verso 21. Nuevamente, por favor. Es en la ciudad de Derbe donde dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer, muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Bien, ¿qué cosa es hacer discípulos según este verso 21? Según este verso 21, hacer discípulos quiere decir predicar el evangelio de tal manera que las personas se conviertan a Cristo. Pablo predicó el evangelio y con la gente que se convirtió, dice la escritura, que con esas personas que se convirtieron al Señor, entonces Pablo hizo discípulos. Convertirse al Señor es hacer discípulos. Convertir a la gente al Señor es hacer discípulos. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Convertir la gente al Señor, es decir, anunciar, predicar el evangelio, convertir a la gente al Señor, es hacer discípulos. Bien, eso quiero que lo tenga presente. Ahora mire, por favor, el capítulo 11, retroceda 3 capítulos ahí en el mismo libro de los Hechos. Capítulo 11 del libro de los Hechos y mire el verso 26. Once 26 del libro de los Hechos, dice la escritura. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bien, aquí es un año. En el pasaje anterior solamente Pablo predicó, no se quedó mucho tiempo en Derbe, solo predicó y la gente que se convertía. Era la forma en que Pablo comenzó a hacer discípulos. Pero aquí dice, se congregaron todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien. A los discípulos, ¿cómo se les llamó? Cristianos. A los discípulos, ¿cómo se les llama? Cristianos. A los que se convierten a Cristo, ¿cómo se les llama? Discípulos. Otra vez, a los cristianos que a los convertidos, yo me equivoqué. A los que se convierten al Señor, ¿cómo se les llama? Discípulos. Estamos cruzados, ¿verdad? Se les llama discípulos. A los discípulos se les llama cristianos. Por favor, quiero que vaya ordenando eso en su cabeza. A los que se convierten se les llama discípulos. A los discípulos se les llama cristianos. Entonces un cristiano es un discípulo es un cristiano. Pastor, ¿por qué le da tanta vuelta en eso? Porque quiero mostrarle que un discípulo no es un término que un creyente alcanza con el paso del tiempo, sino que se le llama discípulo a aquel que se convierte al Señor.
Aquel que se convierte al Señor es un cristiano, claro que sí. Es un seguidor de Cristo, claro que sí, pero también es un discípulo. Así se le reconocía. Esta es la forma que encontramos en el libro de los Hechos, en que se reconocía a los discípulos. Se les llamaba cristianos, a los discípulos cristianos. Y basta con que se convirtiese al Señor, ya era un discípulo. Así que este es el primer aspecto de lo que significa ser discípulos. Ahora vamos al segundo aspecto. Vamos a Mateo 28, nuestro texto inicial. Mateo 28. Ahora mire por favor el verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí. Ahora esta es la otra parte del discípulo, de hacer discípulos. La otra parte de hacer discípulos, ahora sí tiene que ver con un proceso largo. Un proceso largo. ¿Por qué? Bien, porque dice que hacer discípulos implica que comenzamos a bautizar al creyente, al nuevo convertido, al nuevo cristiano. El siguiente paso, después de haber recibido el Evangelio, es que él debe bautizarse. Ese creyente, ese nuevo cristiano, ese nuevo seguidor de Jesucristo, debe bautizarse como una expresión de su fe. ¿Qué es bautizarse? Bien, bautizarse es una forma visible de declarar que le pertenecemos o le pertenece a Cristo. Cuando uno se bautiza, está declarando su pertenencia al Señor Jesucristo. Lo hace de una forma visible delante de mucha gente. Lo hace de una manera clara, evidente, sumergiéndose en las aguas para salir de esas aguas ya bautizado. Declaro mi pertenencia al Señor Jesucristo. Es en el momento en que yo obedezco al Señor y me bautizo, que estoy declarando que he decidido dejar mi vieja vida en el pasado, atrás, en lo oscuro de lo que viví antes, para empezar mi nueva vida en Cristo Jesús, mi nuevo caminar en mi nueva fe, en mi nuevo Señor Jesucristo. Eso es bautizarse. Y todo creyente que ha recibido al Señor en su corazón debe anhelar bautizarse, debe anhelar pasar por esas aguas. El bautizo no es una norma de la iglesia, es una orden del Señor. No necesitas bautizarte para ser salvo, pero sí necesitas bautizarte para obedecer al Señor, porque el Señor fue Jesús, es el que dice, hagan discípulos y bautícenlos. Y luego de bautizarlos dice, ahora enséñenles. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he dicho. Es aquí donde entramos en un proceso. Esta es la parte que dura más tiempo. De hecho, dura toda nuestra vida en la tierra. Pasamos toda nuestra vida enseñando todo lo que Jesús ha dicho en su palabra. Es un continuo aprendizaje de todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Enséñenles, enséñenles, enséñenles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he dicho. Es un proceso que no termina nunca mientras estemos en esta tierra. De eso trata también el hacer discípulos. Así que hacer discípulos es convertir a la gente a Cristo, bautizarlos y pasar el resto de nuestra vida enseñándoles todo lo que Jesús nos ha dicho. Eso es hacer discípulos. Bien, ahora un discípulo entonces es un convertido a Jesús. Un convertido a Jesús es un discípulo.
Un discípulo es un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús es un discípulo. Un discípulo es un cristiano. Un cristiano es un discípulo. Bien. Ahora, el hacer discípulos es el proceso por el cual nos vamos haciendo semejantes a Cristo. Hacer discípulos es llevar a los creyentes o a los mismos discípulos a alcanzar la madurez del Señor Jesús. Este proceso de crecimiento y de madurez, aprendiendo todo lo que el Señor nos ha dicho, es lo que nos va a llevar a la madurez espiritual, la madurez cristiana. La madurez cristiana es ir creciendo a la imagen de Cristo. ¿Y qué significa ser como Jesús? Bien, ser como Jesús significa pensar, sentir y comportarse como Jesús. Pensar, sentir y comportarse como ¿quién? Como el Señor Jesús. Eso se llama madurez. ¿En qué medida un creyente se reconoce por su madurez? ¿Cómo puedo reconocer a un creyente que es maduro? ¿Será porque se para aquí? ¿Debería ser así? A veces no es así. ¿Cómo lo reconozco? ¿Por su cargo? ¿Por sus años en la fe? Bueno, en realidad lo reconoceré por su semejanza a Cristo. En la medida que ese creyente piense, sienta y se comporte a la semejanza de Cristo, entonces entenderé y podré dar testimonio de la madurez de mi hermano o de mi hermana en Cristo. Y ese es el trabajo difícil de hacer un discípulo. Esa es la parte más dura de hacer un discípulo. Ahora, déjeme preguntarle, ¿usted a quién está discipulando? El mandato del Señor es para todos nosotros. Ir y hacer discípulos. Déjeme preguntarle usted a quién discipula. ¿A quién está ayudando a usted a que pueda crecer a la semejanza de Cristo? ¿A quién usted ha tomado para contribuir a su vida espiritual a fin de que ese creyente, ese cristiano, pueda avanzar, crecer a la semejanza de Cristo? Porque el hacer discípulos no es para algunos selectos en la iglesia, es un mandamiento para todos nosotros. Un convertido es un discípulo. Así que vuelvo a preguntar. Ya parece tormento, pero tengo que preguntarle. ¿A quién discipula usted? Bien, le haré otra pregunta. ¿Quién lo está discipulando a usted? Tampoco responde. ¿Quién lo discipula a usted? Alguien tendría que estar discipulándolo. Y usted tendría que estar discipulando a alguien. No estoy hablando de ser un líder de grupo vida, hablaré un momento de eso. Hablo sencillamente del mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos. ¿A quién discipula usted? Si usted dice, yo todavía no soy discípulo, yo recién soy creyente, lo siento, pero acabamos de establecer por la Escritura que un convertido es un discípulo. Nadie puede decir, mira, a mí me falta mucho, todavía varios niveles para discipular a alguien. No, todos tenemos a alguien que viene detrás de nosotros en la fe. Todos tenemos la oportunidad de contribuir, de aportar a la vida espiritual de alguien para que crezca más hacia el Señor, para que se parezca más al Señor. Todos somos llamados a hacer eso. Algunos lo harán en mayor proporción, otros en menor proporción, pero todos somos llamados a ser discípulos. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito de discipular? Lo mencioné, pero vamos a leerlo aquí. Vamos al libro de Colosenses. El libro de Colosenses, el capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Y leamos por favor el verso 28 y 29. Colosenses 1, versículo 28 y 29. Dice la Escritura, a quien anunciamos, Pablo está hablando del Señor Jesucristo, y dice que anunciamos, y luego ¿qué dice? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Deténgase allí, por favor. ¿Cuál es el propósito de hacer discípulos? Presentar, ¿cómo? Perfecto a todo hombre a Cristo. Ahora, la palabra perfecto allí no significa ausencia de debilidad. No se refiere a la perfección absoluta, donde no haya nada malo. Aquí la palabra perfección es madurez. Así que Pablo dice que él tiene que hacer algunas cosas para que todos sean presentados a Cristo como maduros en la fe, perfectos en Cristo, habiendo alcanzado un nivel de madurez a la semejanza del Señor. Ese es el propósito de hacer discípulos. Hacer discípulos no es hacer amigos. Hacer discípulos no es salir juntos, y eso no digo que esté mal. Pero en esas salidas, a comer, a caminar, a pasear, a conversar, tiene que haber un propósito. Y el propósito es hacer que esa persona se parezca un poco más al Señor Jesús. Hacer discípulos, no solo hacer amigos. Ahora Pablo dice cómo se hace. Pablo dice anunciando. Eso ya vimos, significa predicar al Señor Jesucristo. Pero él dice aquí, una vez más en el verso 28, a quien anunciamos, él dice que también para ser discípulos, ¿qué se requiere? Se requiere amonestar. Amonestando a todo hombre, amonestando, se requiere amonestar. Y es lo que Pablo hacía, él amonestaba a los creyentes cuando era necesario. Ahora, ¿qué cosa es amonestar? Bien, amonestar es a veces aconsejar, a veces advertir, a veces corregir. El propósito de amonestar es sembrarle a la persona una idea correcta, un pensamiento correcto, para que pueda corregir lo que está haciendo mal. A ver, ¿cuántos aquí se equivocaron muchas veces en su caminar cristiano? Todos nos hemos equivocado. Y si ha habido alguien que nos dijo, oye, eso no está bien, ten cuidado porque eso podría desencadenar algo terrible, eso podría terminar mal. No deberías hacer eso. No deberías hablar así, no deberías comportarte de esa manera, no deberías relacionarte de esa manera en la iglesia. Cada vez que alguien nos dio una palabra de consejo, nos advirtió, nos anticipó para no meternos en problemas, cuando alguien nos plantó una idea correcta para corregir el error que estamos cometiendo, esa persona está contribuyendo a nuestra vida espiritual. Esa persona está ayudándonos a ser más como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo y comportarnos como el Señor. Eso es hacer discípulos. La amonestación forma parte de eso. Tal vez nos hemos quedado solo con la enseñanza, sí, pero la enseñanza no es solamente entrar en un aula, sentarse. Es muy difícil que alguien te amoneste solo cuando estás sentado en un aula, aunque estés escuchando una clase bíblica. El hacer discípulos tiene que ver, por lo tanto, para que alguien te amoneste, es porque ese alguien te observa, camina contigo, tiene una relación contigo cercana como hermanos en Cristo o hermanas en Cristo.
Y por causa de esa relación continua, de esa convivencia, es que a lo mejor salen a flote nuestros errores, nuestras debilidades. Y gracias a Dios por ese hermano o esa hermana que está cerca y que me amonesta para corregirme, para que me dé cuenta de aquellas cosas que estoy cometiendo. Probablemente usted haya cometido cosas que pensaban que estaba bien. Usted pensaba que estaba bien. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo hacer algo malo y pensando que está bien? Porque la Biblia dice que el pecado es engañoso. El pecado engaña. Hemos hecho tantas cosas pensando que estaban bien. Alguien nos tuvo que decir, no, estás haciendo mal, estás engañado. Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. No es la manera correcta de hablar. No es la manera correcta de pensar. Alguien nos tuvo que corregir, amonestar y plantar en nuestra mente cuál es lo verdadero, la forma correcta de hacer las cosas, de pensar las cosas o de sentir. Amonestar. Si quiero llevar a alguien a la madurez, a la perfección, tiene que este elemento, este ingrediente, tiene que estar presente. Por eso le dije, ¿quién lo está discipulando a usted? Tiene que haber alguien que pueda decirle a usted en qué cosas se está equivocando, qué está haciendo mal. Eso es amonestar, amonestar. Mire por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Leamos el versículo 12, por favor. (5:12) Dice la Escritura, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os lideran. Eso significa presidir aquí. Os lideran en el Señor y os amonestan. Reconózcanlos. Reconozcan a sus líderes, pero no es por ahí donde empieza. No dice reconozcan a sus líderes, porque Pablo no quiere enfatizar la posición. Él dice reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os lideran. Ellos son los que os amonestan. Los líderes debemos ser reconocidos, no por nuestra posición, no por nuestro título, sino por nuestro trabajo en la iglesia del Señor. Nuestro servicio en la iglesia. No es la posición, es el servicio que damos a la iglesia. Y en ese servicio cumplimos la tarea también de amonestar. Reconozcan a sus líderes. Aquí en esta iglesia tenemos a los líderes formadores, los líderes de grupos vida. ¿Hay alguno por aquí? ¿Algún líder formador aquí? No tenga miedo, levante su mano. Son humildes, ahí está, hay uno, por ahí hay otro. Los líderes formadores, ellos están contribuyendo al crecimiento espiritual de cada uno de sus discípulos o discípulas. Ellos están no solo para enseñarles la palabra, están para amonestarles también, para corregirles. Y espero que cada uno sepa aprovechar la corrección. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te va a aborrecer. ¿Quién es aquel que rechaza la corrección? Un necio. ¿Quién es aquel que cuando están corrigiéndolo de manera correcta se ofende? Un necio. ¿Por qué no logra ver que es para su bien, es para su crecimiento espiritual, es para que siga perfeccionándose en el Señor? Y reacciona y rechaza y se ofende. Pero dice, reconozcan a sus líderes que trabajan entre ustedes y os amonestan. Reconózcanlos, aprécienlos y denle gracias a Dios por ese líder. Respételos, bendígalos. Ore por ellos. Ellos trabajan en el reino del Señor. Ellos lideran. Ellos están haciendo discípulos.
y están amonestando cuando es necesario hacerlo. Ahora mire Romanos 15, por favor. Ahora de repente hay alguno que dice, bueno, voy a empezar a amonestar a todo el mundo con esta prédica. Un momento. No todos califican para amonestar. Escuche, no todos califican para amonestar. Y le diré por qué. Mire por favor Romanos 15, verso 14. Pablo dice esto: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Llenos de bondad. ¿Qué más? Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Bien, no cualquiera está calificado para amonestar. ¿Entendieron el versículo? ¿Está claro? ¿Quiénes están calificados para amonestar? Aquellos que están llenos de ¿qué? De bondad. Sí, por ahí empieza. Están llenos de bondad, ¿entiende? Así que cada vez que estos hombres o mujeres que están llenos de bondad se acercan a amonestar, ellos van a corregirlo gentilmente. Usted va a percibir en las palabras de corrección su bondad. Amonestar no es que usted va a ir con malos gestos, no va a ir con prepotencia, no va a ir usted a descargar su ira, no va a ir a ofender. Eso no es amonestar. Amonestar solo lo pueden hacer aquellos que están llenos de bondad en sus corazones. Y cuando amonestan, se percibe la bondad en su corazón, la bondad en sus palabras. Él está o ella está, esa creyente o ese creyente o ese discípulo está lleno de bondad y puede amonestar. Pero lo segundo, él está lleno ¿de qué? Él está lleno de todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Así es que eso es lo que le da la autoridad para amonestar. La palabra del Señor. Si vas a corregir a alguien, tiene que ser con la palabra del Señor. Tienes que tener base en la Escritura. Tienes que decirle esto está mal porque la Biblia dice esto. Esa es la forma como debes amonestar. Tú no amonestas porque algo no te gustó a ti. Tú amonestas porque algo se ha hecho en contra de la verdad y de la palabra del Señor, porque se está actuando, pensando, sintiendo en forma contraria como Cristo pensaría, sentiría o haría. Y es ahí donde tú entras y amonestas. Por lo tanto, tú estás lleno de todo conocimiento. Eso significa que sabes discernir cuando una persona está pensando mal. Y a veces conversas con ella y dice, yo pienso que, y de pronto detectas que su pensar no es bueno, es malicioso. Escuchas las palabras de alguien y escuchas que sus palabras no son piadosas, amorosas, sino que son maliciosas. Escuchas que ante una situación incierta, sus primeros pensamientos y sus palabras tienen que ver con malicia. Como aquel refrán que dice, piensa mal y acertarás. Y tú, como estás lleno de todo conocimiento, le dirás, hermano, no puedes pensar así. La Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros. Pero cada vez que tú piensas acerca de algo, solamente piensas mal. Interpretas mal, juzgas duramente. No puedes juzgar así al hermano o a la hermana. ¿Acaso no has leído en la palabra que dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre? No con juicio duro. No. Tú estás lleno de todo conocimiento y sabes cuando las palabras que salen de una boca son duras, tienes doble intención, llevan malicia en sí mismo. Y tú sabes que nuestras palabras deben ser con gracia, sazonada con sal. Deben ser amables, gentiles, respetuosas.
Porque así es nuestro Señor Jesús. Él es un Dios bondadoso. Hemos ido a pedirle perdón ¿cuántas veces? Él nos ha hablado. Sus palabras han sido tiernas. Él dijo, con cuerdas de amor te ha traído. Él nos restaura. Como a la mujer adúltera. Como a Judas, cuando se acercó para darle el beso de la traición, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces tienes que estar lleno de todo conocimiento. Tú no vas a amonestar porque sencillamente a ti no te parece. No es que te parezca o no te parezca. Tienes que tener una base, tienes que tener un conocimiento. Y luego tienes que amonestar gentilmente. Tienes que amonestar bondadosamente. Firmemente, pero bondadosamente. Esa es la manera. Eso es amonestar. Y no todos califican para eso. Si eres un creyente explosivo, un creyente que siempre piensa mal, porque venimos de un mundo, escuche, a veces salimos de un mundo donde hemos visto tanta malicia, tanto engaño, tanta mentira, que nuestra mente ya viene corrompida, siempre pensando mal, siempre percibiendo que hay algo detrás de algo. Y venimos con la mente así de mucha suciedad. Ahora esa mente tiene que limpiarse, porque hacer discípulos, ser un discípulo es pensar como Cristo. Y Dios dice, los pensamientos que tengo sobre ti son de bien, dice el Señor, y no de mal. Pensar como Cristo, sentir como Cristo. Y de pronto te encuentras con alguien y te expresa que está resentido con tal hermano. Tú tienes que amonestarlo y decirle, no está bien que sientas eso en tu corazón. No es correcto. ¿Acaso no has leído que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? ¿Acaso no has leído que el Señor dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros? ¿No has leído en Pablo en Colosenses diciendo, así como Cristo os perdonó, así también perdonaos los unos a los otros? Entonces yo amonesto con la palabra del Señor, gentilmente, bondadosamente, pero amonesto, corrijo, le advierto. Eso forma parte de crecer como un discípulo a la madurez del Señor Jesús. Pensar, sentir, actuar, comportarse. Y tiene que darse de unos a los otros. Pablo dice, yo sé que ustedes pueden hacerlo. Está hablando de la iglesia de Roma. Yo sé que ustedes pueden los unos a los otros amonestarse porque sé que están llenos de toda bondad y de todo conocimiento. Pero por favor, amoneste de esa manera. Diga que está a su lado, te voy a amonestar la próxima. Sí, si lo hace lleno de bondad y de conocimiento, todo debe estar bien. ¿Cuánto dicen amén? Si lo hace lleno de bondad y de conocimiento, todo debe estar bien. Sí, hágalo, hágalo. Y la persona que lo haga de esta manera, y usted recibe esa amonestación, valórela, porque está contribuyendo a su crecimiento espiritual. Está dándole más luz donde usted tenía un poquito de oscuridad. Está podando algo que ya debe ser podado porque no forma parte de su crecimiento. Y dele gracias, escuche con humildad. Y dele gracias. Y recuerde, está contribuyendo a que sea más semejante a Cristo. Bien. Volvamos a Colosenses 1. Volvamos a Colosenses 1. Entonces dice el verso 28, una vez más, 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿Cómo debe enseñar? En toda sabiduría. Tiene que ser un hombre de oración y una mujer de oración para que la sabiduría de Dios pueda fluir. Debe enseñar
en toda sabiduría. Habrá muchas formas en que usted puede enseñar, tantas formas como existen formas de evangelizar. La cosa es que usted transmita el conocimiento y la enseñanza de las verdades del Señor. Y luego dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es madurez? Es pensar, sentir y comportarse a la semejanza de Cristo. En la medida que usted logre crecer en esto, su madurez se hará evidente, su madurez cristiana. Ahora mire por favor el verso 29. Pablo dice, para lo cual también, ¿qué hacía Pablo? Trabajo, luchando con cada discípulo. No, eso no dice. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, eso es el verso 29. Dice que hacer discípulos no es una tarea fácil. Pablo dice, para hacer todo lo del 28, trabajo duro, dice Pablo, duro. Trabajo duro. Ore por los líderes de Grupo Vida. El trabajo que ellos tienen. Las cosas que me cuentan y se desmayan en mis brazos. Todo lo que viven con sus discípulos. No van. Si voy, no aparecen. Siempre tienen una excusa. Entiendo que puede pasar alguna situación, pero cada Grupo Vida hay una excusa. No van. Se molestan si el líder les llama muy seguido. Lo bloquean. Lo corrige y sigue comportándose erróneamente. A veces se portan mal con su líder de Grupo Vida. Es un trabajo durísimo. El líder de Grupo Vida tiene que ir a su casa y el hermano vive lejísimo. Ni el GPS lo detecta. Pero el líder llega. Como sea, llega. Me dicen los líderes, pastor, vamos a la casa de tal hermano y ahí sí van. Pero el hermanito donde el agua llega con sed, me dice, no quieren ir. A veces tengo discípulos que me dicen, pastor, me dicen ellos, bueno hermano, yo solamente voy a ir al Grupo Vida cuando lo hagan en mi casa nomás. Si lo hacen en su casa, va, está. Pero si lo hacen en la casa de cualquier otro, no va. Qué dificultad tan, qué difícil hacen el trabajo a los líderes de Grupo Vida. Pero háblale. Sí, pero se resiente. ¿Cómo que se resiente? Dile que está a tu lado. Espero que no esté hablando de ti el pastor. ¿Cómo hace un trabajo de discipulado si se está resintiendo por cada cosa que le dicen? Se lo dice de buena manera, no le gusta ni de buena manera, ni lleno de bondad, ni lleno de conocimiento. Pablo dice, por lo cual trabajo duro. ¿Ha leído en Hechos 20:31? Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso, yo os he amonestado con lágrimas, le dijo. Amonestado con lágrimas. Pablo lloraba y pidiéndoles a los hermanos de Éfeso que se mantuviesen en el Señor. Es un trabajo duro, durísimo. Y a veces hablan mal del líder del líder de Grupo Vida. Dios mío.
Oren por favor por los líderes de Grupo Vida, para que no renuncien, ¿ya? Y los líderes tienen que saber, el trabajo es arduo. ¿Sabes lo que es formar? Si sus padres no han podido. Ahora usted lo ha encontrado ya. Lo bueno es que no es usted, es el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo trabajo duro, luchando, pero en la potencia de Él, en el poder de Dios. ¿Lo ve? En el poder de Dios. Todo discipulador, todo aquel que hace discípulos, tiene que estar lleno de bondad, de conocimiento y lleno del poder de Dios. Del poder que la gracia del Señor da. Mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Y se necesita el poder de Dios para ser discípulos. Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Pero no tienes que hacerlo a tus fuerzas. No lo debes hacer así. Debes hacerlo en el poder, en la potencia que el Señor da. Y entonces habrá fruto. Habrá mucho fruto. Yo doy gracias a Dios. 2 hombres de Dios marcaron mi vida mucho. Me discipularon. Uno me discipuló desde el púlpito. El pastor Humberto Lai. Domingo tras domingo. Sus enseñanzas fueron podando, amonestándome. No tuve la oportunidad de ser uno de los cercanos, pero lo escuchaba predicar y me discipuló desde el púlpito. Aprendí muchísimo. Dios usó a este hombre de Dios a discipularme. Y el segundo hombre de Dios, el pastor Adolfo Cafarena. Con él sí caminé, fue uno de sus líderes cercanos y aprendí de él y lo vi, claro que me amonestó muchísimas veces. Y es más, no solo me amonestó, me reprendió también, ese es otro nivel. Pero aprendí de él viéndolo cómo tomaba decisiones en diversas situaciones. Cómo pensaba de ciertos casos, cómo evaluaba muchas cosas, cómo se organizaba. Aprendí muchísimo. Contribuyó mucho a mi crecimiento espiritual para luego ser enviado a este lugar. Aprendí mucho. 2 hombres discipularon mi vida. Grandes hombres de Dios. Ahora el mandato del Señor es para todos. Hagan discípulos. No tienes que ser un líder de Grupo Vida. Puedes tomar a alguien como tu hermano menor en la fe o tu hermana menor en la fe y aconsejarla y amonestarla si es necesario o simplemente enseñarle con sabiduría. Y allí, en esos actos pequeños, donde contribuyes a la vida espiritual de alguien para que sea más semejante a Cristo, ya estás haciendo un discípulo. Y luego, claro, puedes anhelar ser un líder de Grupo Vida y y servir, formando a un grupo, como Jesús formó a sus 12. Pero todos somos llamados a ser discípulos. Así que te pregunto, ¿a quién estás discipulando? ¿Quién te está discipulando? ¿A quién estás buscando para que te discipule? Nadie podemos escapar de esto. El discipulado es la esencia del cristianismo. Sin discipulado no hay cristianismo. Sin discipulado no hay madurez. Discipular es cuando un seguidor de Cristo le enseña a otro cómo seguir a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor.